¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y el día de hoy vamos a platicar de los bancos y pues cómo usar, digamos, el banco correctamente o qué decisiones tomar pues para que nuestra experiencia en los bancos sea lo mejor posible, ¿no? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están? Platíquenos desde dónde nos están viendo y están listos para Navidad, para Nochebuena. Ya tienen sus regalos. Recuerden que estamos en semáforo rojo y no podemos hacer reuniones grandes, pero bueno, a ver cómo sucede todo eso. Entonces, bueno, pues empezando en el tema de los bancos, si ustedes han tenido alguna experiencia negativa con los bancos, platíquenos a ver cómo les fue, se resolvió, no se resolvió, cuánto tiempo tardó y demás. Entonces, bueno, ¿cómo les ha ido con los bancos? ¿Y por qué? ¿Por qué los bancos a veces sentimos pues que somos un número más, que no nos somos importantes para ellos, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo un poquito cómo es el tema de los bancos, ¿no? Entonces, bueno, los bancos pues son empresas, ¿no? Lógicamente son negocios y surgen, pues en la Edad Media, a finales de la Edad Media, en el Renacimiento y demás, y se llaman bancos porque literalmente, pues al principio operaban en un banco, ¿no? En un banco de madera, así era, ¿no? Ahí era su mesa, digamos, ¿no? Y pues ahí empezaban los primeros cambistas, ¿no? Cambiaban oro por monedas o cambiaban monedas de distintos países, ¿no? O pues hacían unas cuestiones. Y los bancos tienen principalmente dos tipos de clientes, ¿no? Entonces, por un lado están las personas que tenían dinero y no lo querían guardar en su casa porque pues era inseguro, ¿no? Y entonces buscaban dónde lo podían guardar. Y por el otro lado estaban las personas que necesitaban dinero para alguna empresa, para la cosecha, etcétera, pero pues no lo tenían en ese momento, pero sabían que lo iban a tener posteriormente. Es decir, por ejemplo, si eran agricultores, bueno, sabían que necesitaban dinero para comprar las semillas, sembrar y unos meses después cosechar. Y al vender esa cosecha, bueno, recuperaban ese dinero más una cantidad mayor y bueno, sabían que eso pasaba año con año, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues los bancos cubren esta necesidad de esos dos tipos de personas. Por un lado, las personas que querían guardar el dinero y las otras personas que necesitaban pedir prestado dinero, ¿no? Y entonces, pues surgen los bancos, empiezan a crecer, ¿no? Se vuelven instituciones muy, muy grandes, ¿no? El siglo pasado, el siglo XX, pues fue el siglo de las grandes empresas. La mayoría de las grandes empresas surgieron en el siglo XX o a finales del XIX y pues una empresa en ese entonces, si quería ser muy rentable, tenía que volverse muy grande, ¿no? Si quería tener muchos accionistas, si quería cotizar en bolsa, si quería que sus accionistas ganaran buen dinero, bueno, pues tenía que ser muy grandes, con miles de sucursales, con miles de empleados, con oficinas en todo el mundo, globalización, etcétera, ¿no? Entonces, este siglo XXI ya no es tan así. Podemos ver empresas pequeñas o medianas que venden en todo el mundo y que son muy rentables. Inclusive las mayores empresas del mundo actualmente, Microsoft y Facebook, en realidad no son tan grandes hablando de sus operaciones, ¿no? No es que tengan oficinas enormes por todo el mundo, no es que vea uno enormes corporativos por todas partes, ¿no? De Facebook, o sea, sí los vemos de los bancos, ¿no? Sí vemos edificios muy grandes con el logo del banco hasta arriba, digamos, pero no necesariamente lo vemos de Amazon o lo vemos de Facebook o de Tesla, ¿no? O sea, como que sus operaciones son muy distintas y eso implica pues tener mucha menos gente, no necesitan tener sucursales a lo mejor abiertas al público por todos lados, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, los bancos pues se volvieron muy grandes. Y en algún momento el modelo de negocio del banco pues tiene esas dos vertientes, ¿no? Tiene esas dos tipos de clientes, ¿no? Y entonces, por un lado estamos los ahorradores y por el otro lado estamos los deudores o los acreedores. Pero ¿qué sucede con el banco? Sucede con el banco que al ahorrador le va a pagar una tasa, ¿no? Una tasa de interés por el dinero que tiene ahí. Y al deudor le va a cobrar otra tasa distinta. El diferencial entre tasas es lo que va a ganar el banco.
es el negocio del banco. Entonces, al ahorrador le va a pagar, supongamos, el 2% y al deudor le va a cobrar, supongamos, el 10%, ¿no? En un crédito hipotecario, ¿no? ¿No? Puede ser mucho más o puede ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que entonces surge con ese modelo de negocios? El tema es que mientras mayor sea el diferencial entre esas dos tasas, más gana el banco. Y como el banco ya vimos que es enorme porque tiene muchísimos gastos, pues necesita que ese diferencial sea lo más grande posible, ¿no? Entonces, el banco tiene incentivos para pagarle poco al ahorrador y tiene incentivos para cobrarle mucho al deudor, ¿no? Entonces, mientras mayor sea ese diferencial, pues más va a ganar el banco. Si a uno le pagó el 2% y al acreedor le cobra el 10%, al deudor le cobra el 10%, eso 8% se lo gana el banco. Si el banco logra al ahorrador bajarlo de 2 a 1% y al deudor cobrarle en vez del 10 el 11, bueno, pues entonces ese margen crece del 8 al 10%, el banco gana más y tiene más utilidades y pues el negocio funciona mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, no están alineados los intereses del banco con los de los clientes, ¿no? Entonces, el banco no tiene incentivos para darnos una buena tasa como ahorrador, ni tiene tampoco muchos incentivos para darles una tasa baja como deudor, ¿no? Lo que controla un poquito las tasas que le cobran los deudores, pues es un poco la competencia, ¿no? Al haber muchos bancos, bueno, pues el deudor cuando necesita pedir un préstamo, bueno, pues podrá consultar varias opciones y entonces entre los bancos van a poder competir un poco y a lo mejor eso mantiene las tasas en cierto nivel, ¿no? El banco que se salga demasiado, que esté muy por encima de los demás, bueno, pues no le van a contratar créditos, ¿no? Y en el caso del ahorrador, pues no es tan fácil porque, bueno, en el caso del ahorrador también mantienen las tasas muy bajas, pero muchas veces pues no tenemos la información necesaria para saber en dónde podemos ahorrar nuestro dinero, ¿no? Y pues de eso se trata un poco este canal y muchos otros que hablamos de finanzas personales y de inversiones y demás, ¿no? Entonces, bueno, con ese tema, pues resulta que el banco entonces pues no tiene incentivos para mejorarnos la tasa, ni como ahorrador, ni como deudor, ¿no? Entonces, los intereses del banco, los lineamientos del banco, pues no están ya de entrada alineados con nuestros intereses, lo cual pues ya es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por otro lado, también pasa que no es que necesiten la misma cantidad de ahorradores que de deudores, ¿no? ¿No? Entonces, resulta que los bancos tienen un componente que se llama multiplicador bancario o multiplicador monetario, ¿no? Donde resulta que pueden prestar más dinero del que reciben como depósito, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cómo funciona esa cuestión? Resulta que una persona va al banco y deposita, supongamos, 1,000 pesos, ¿no? Le pagaron algún trabajo, depositó 1,000 pesos en su cuenta. Por ley, el banco tiene que mantener el 10% en reservas por si alguien quiere retirar, ¿no? Entonces, de esos 1,000 pesos va a tomar 100 pesos y los va a poner en su cuenta, en su reserva. Y le quedan 900 pesos que va a poder prestar, ¿no? Entonces, el banco presta esos 900 pesos a alguien en su crédito hipotecario, en su crédito automotriz, en su tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ese dinero a su vez vuelve a volverse un depósito, ¿no? Se vuelve un depósito en la cuenta de alguien más, ¿no? Y entonces, a su vez, el banco o otro banco, no importa, ¿no? El banco en cuestión vuelve a prestar el 90% de ese dinero. Es decir, de esos 900 pesos, guarda 90 pesos en la reserva y presta 81 pesos a alguien más. Y así sigue la cadenita, ¿no? Si se dan cuenta, en el primer paso, pues ya prestó, aunque solo recibió 1,000 pesos en depósito, ya prestó 900 por un lado y luego se prestó 810 por el otro. Ya vamos en 1,710, aunque solo se recibió 1,000 de depósito. Y así sigue la cadenita, de forma que el banco en realidad presta hasta 8 o 9 veces lo que recibe en depósitos, ¿no? Entonces, por eso es que el banco, en realidad, aunque tiene dos tipos de clientes, lógicamente es mucho más rentable para el banco los
clientes que piden créditos. Entonces, hay veces que nosotros como cliente del banco, que somos el que deposita o el que ahorra, pues nos sentimos un poco menospreciados, lo cual pues es cierto, porque el cliente principal es el que pide el crédito, no el que deposita. El que deposita, pues deposita y un poco, ese dinero empieza a girar, empieza a revolverse y resulta que el banco pues al final presta una cantidad mucho mayor, ¿no? Si tenemos una empresa grande que depositó en ese banco, bueno, pues eso equivale a millones de ahorradores pequeños, ¿no? Y entonces pues el servicio, bueno, a lo mejor se lo dan a la empresa grande y no necesariamente a el pequeño ahorrador, ¿no? Entonces, de ahí se desprende que en realidad los pequeños ahorradores pues no somos importantes para los bancos, no somos su cliente objetivo y ni siquiera somos, no van a gastar demasiado en darnos demasiado buen servicio, porque está en la naturaleza del modelo de negocio que no sea así. Es como si tú tuvieras una tienda, ¿no? Y por un lado tienes la persona, no sé, a lo mejor supongamos una florería, y por un lado llega la persona que es organizador de bodas, por ejemplo, y te contrata 200 arreglos florales cada semana, ¿no? Y por el otro lado ya tiene otra persona que te compra una rosa una vez al año, ¿no? Entonces, bueno, si llegaran en determinado momento al mismo tiempo, pues seguramente vas a atender primero a el cliente habitual que te compra cientos de flores cada semana, a el cliente que vino ocasionalmente por una rosa, ¿no? Entonces, eso pasa en los bancos. Si tú llegas y ocasionalmente, inclusive si, no sé si les ha pasado, quieres abrir una cuenta, ¿no? Y en realidad no es tan sencillo, o sea, te piden documentos y se va no sé qué, ¿no? Entonces, vamos, lo hacen básicamente sin mucho interés, porque el ejecutivo que te está atendiendo, básicamente abrirte una cuenta, pues a él no le reporta ninguna utilidad, ¿no? O muy poca, ¿no? Casi no les dan ni premios, ni bonos, ni cuestiones así por abrir cuentas, ¿no? Entonces, de hecho, a los bancos, inclusive lo que les conviene es abrir las cuentas de nómina. Eso sí, si dan cuenta, a veces sí lo anuncian, ¿no? Les conviene ir con una empresa grande que tenga muchos empleados, tratar con esa empresa grande, su cliente es la empresa grande y como consecuencia, esa empresa grande les abre cuentas de nómina a cientos o miles de empleados y bueno, automáticamente tú te volviste pues cliente del banco, pero en realidad el cliente es la empresa que te contrata. Tu cuenta de nómina en realidad pues les importa muy poco individualmente hablando, ¿no? En el colectivo, si le interesa al banco, le va a dar buen servicio a la empresa, pero a ti en lo individual, si tienes alguna controversia que tu cuenta de nómina por alguna razón algo no le está funcionando, pues tienes que hacer ahí trámites y dar vueltas y etcétera, ¿no? ¿Por qué los bancos nos hacen ir a las sucursales, no? Tú quieres arreglar algo ¿no? Hay un call center, lógicamente, llamas al call center. Después de varios pasos, de varios intentos y demás, y de que logras hablar con algún ser humano, entonces resulta que casi siempre la respuesta es que tienes que ir a la sucursal. ¿Y por qué a los bancos les encanta hacernos ir a la sucursal? Pues porque básicamente las sucursales son tiendas, ¿no? Tú llegas como ahorrador o a lo mejor vas a hacer un depósito, a lo mejor vas a cambiar un cheque, a lo mejor vas a hacer algo y pues lo que más le conviene al banco es, número uno, sentarte ahí, ponerte en unas sillitas, hacerte esperar un ratito y ponerte unas pantallas o unos pósters con productos del banco, ¿no? En una de esas llega a pasar que las personas que están esperando hacer un depósito, así, en los 20 minutos que estás sentado en el banco, bueno, pues vas a ver un anuncio del mismo banco donde te dice que el crédito automotriz está al 6%, ¿no? Y entonces, y sale un coche muy bonito, y sale una serie de cosas, y entonces te empiezas a pensar que pues ya te hace falta cambiar tu coche, por decir algo, ¿no? Y entonces en una de esas se te antoja que si la tasa está tan baja, pues ¿por qué no contratas el crédito automotriz? Y ya después haces tu trámite, ya pasas a la caja, haces tu depósito y en este momento le preguntas a lo mejor al cajero, oiga, ¿qué sucede con el crédito que está ahí anunciado? ¿No? Y entonces el cajero inmediatamente te va a referir o con uno de los ejecutivos de ahí que están en los escritorios, ¿no?
que te va a ayudar y te va a explicar cómo funciona ese crédito y pues su misión es que lo contrates, ¿no? Entonces te lo va a vender muy bonito. Muchas veces pasa, no les ha sucedido que llegan a una sucursal a hacer un depósito, es quincena o hacer un retiro y resulta que ustedes ven la sucursal, hay una fila de gente importante esperando ser atendida y resulta que de 6 cajas hay 2 abiertas, ¿no? Y ustedes voltean a los escritorios y resulta que de 4 escritorios, los 4 están llenos, ¿no? Y los 4 personas que están en los escritorios, pues no se ve que estén haciendo cosas, ¿no? A lo mejor están en sus computadoras o en alguna llamada. Entonces tú te preguntas con toda la razón del mundo, ¿por qué los 4 ejecutivos que están en sus escritorios no están en las cajas atendiendo? Bueno, pues esa es la razón. Ellos lo que están haciendo es buscando créditos, ¿no? Su labor no es atender a las personas de la cola, ¿no? Ni lo van a hacer porque además son funciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, entonces esas personas, aun cuando estén desocupadas, están ahí por si alguno de los de la cola en ese momento se le ocurre preguntar, pues, cómo está la tarjeta de crédito o cómo está el crédito automotriz o el hipotecario, etcétera, ¿no? Entonces, entonces vemos que la función principal de los bancos, de las sucursales bancarias como tal, pues es colocar los créditos, ¿no? Entonces, en realidad nosotros pues somos la cola que se llega a hacer de personas ahí, bueno, pues en realidad solo es el objetivo a ver si algunos de ellos pues contrata algún crédito, ¿no? Y entonces el banco, bueno, pues va a estar buscando colocar esos créditos. Si se dan cuenta, si ustedes platican con algún ejecutivo, bueno, con algún cajero o cajera que trabaje en el banco, a ellos les dan bonos e incentivos por la cantidad de créditos que llegan a colocar, ¿no? O los seguros, que es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, a ellos no les van a dar un bono por la rapidez con la que te atendieron, no les van a dar un bono por qué tan contento saliste, no les van a dar un bono por la satisfacción como tal del cliente, les van a dar un bono si logra colocarte un producto de crédito, ¿no? O un seguro, ¿no? Entonces, que últimamente está muy de moda, que bueno. Entonces, siempre que tú te acercas a la caja, siempre, independientemente de la operación que vayas a hacer, ellos te van a decir si ya tienes si ya tienes por decir algo que hacen últimamente, no cuentas con el seguro, pero te van a decir que si ya designaste los beneficiarios de tu seguro, ¿no? Entonces tú te sacas de onda un poco, tú presupones que el seguro ya existe y que por alguna razón no tiene los beneficiarios, tal vez si tú caes y les dices que no los has designado, en ese momento te los van a hacer designar y en ese momento vas a contratar el seguro. Entonces, cuidado con eso porque luego tienen alguna forma muy interesante. Nos pregunta, ¿qué bancos recomendarías para contratar algún producto? Mira, dependiendo del producto que tú quieras, ¿no? Si lo que quieres es un crédito, bueno, pues básicamente todos son muy parecidos, ¿no? Entonces, lo que tú puedes hacer es comparar las tasas, ¿no? Puedes hacerlo en la página de Conducef o puedes hacerlo directamente en la página de cada banco y tú puedes ver qué productos tienes. Por ejemplo, si te interesa una tarjeta de crédito, pues en ese momento puedes en Conducef checar las comisiones de las tarjetas de crédito. ¿Cuáles son las que cobran más? ¿Cuáles cobran menos? ¿Cuáles tienen a lo mejor más beneficios, ¿no? Si tienen algún programa de puntos, alguna cuestión así, ¿no? Y también cuál sería más fácil de pagar, ¿no? Entonces, ahorita vamos a dar algunas recomendaciones de cómo escoger un banco, pero no necesariamente tiene que ver con las tasas a veces, ¿no? Entonces, si tu producto que quieres a lo mejor es un crédito automotriz, bueno, pues es lo mismo, te metes a la Conducef o a la página de los bancos y comparas tasas. Básicamente, el producto va a ser casi igual en todos lados, ¿no? Entonces, y dependerá pues de que si calificas y demás. Si quieres un crédito hipotecario, si quieres un crédito no sé qué. Básicamente todos los productos son iguales entre sí, porque en cuanto alguno saca un producto nuevo, pues generalmente los demás lo ven y pues lo replican, ¿no? O sacan algo muy similar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variables que debes de considerar cuando contratas algo con un banco, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, que te quede cerca, que te quede cómodo, que te quede de paso, ¿no? Que esté en algún centro comercial o en alguna avenida, que te quede pues un poco de pasada,
porque pues seguramente vas a tener que ir varias veces y si te queda muy lejos, pues va a ser una molestia, ¿no? Número dos, que tenga pues suficientes oficinas, ¿no? O sea, que tenga, bueno, principalmente una muy cerca de ti, ¿no? Entonces, por eso los bancos generalmente tratan de tener muchas sucursales para que siempre haya una cerca de ti. No necesariamente tiene que ser la de un banco grande. Probablemente tú trabajas en un lugar y a lo mejor en el mismo edificio hay varios bancos, pues escoger alguno de ellos, ¿no? Y pues el que veas que a lo mejor te va a dar un poco mejor servicio, ¿no? Si estás cerca de alguna sucursal de un banco pequeño o mediano, puede ser que recibas una mejor atención, ¿no? No, no es, no, no es ley, no necesariamente, también los bancos medianos a veces dan mala atención, pero puede ser que recibas una mejor atención si estás en un banco pequeño o mediano, pero debe ser importante que te quede cerca, que te quede práctico, ¿no? Otro punto es que tengan pues cajeros también cerca de ti, ¿no? Entonces, como digo, también puede ser un banco grande, uno mediano, uno pequeño, siempre y cuando tengas un cajero automático cerca, ¿no? Cerca. Puede ser, como te digo, si ese banco, a lo mejor mediano, pequeño, está en tu edificio y tiene sus cajeros y funcionan bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es buena opción, ¿no? Entonces, el chiste es que te quede más o menos cerca, ¿no? Y y lo siguiente que podemos hacer es, bueno, pues comparar un poco las tasas dependiendo del producto que tú quieres. Eso si eres deudor, si vas a pedir un préstamo, si vas a ser acreedor a un préstamo, ¿no? ¿Qué pasa si el producto que quieres contratar es de ahorro? Si lo que tú quieres es ahorrar, bueno, el banco no es el lugar para ahorrar, ¿no? El banco definitivamente no es el lugar para ahorrar. Yo a veces comparo, los bancos son como los doctores, digamos, pero son como los médicos generales, ¿no? Es decir, tú tienes un dolorcito de pronto, ¿no? Te despiertas un día, tienes un dolor aquí en alguna parte, ¿no? Y te sientes un poco mal y entonces vas al doctor. Como tú no sabes qué tienes, lo primero que haces es vas al doctor, al médico general, ¿no? Vas con un doctor internista, vete a saber, ¿no? Pero pues, alguien que es médico, digamos, que sabe un poco de todo, ¿no? Y entonces vas a llegar con él y le vas a decir, oye, doctor, me duele esto. Y el doctor te revisa, ¿no? Por encimita y dice, mira, se me hace que puede ser esto, ¿no? Yo creo que tu problema está entre esto, esto y esto. Entonces te manda a hacer unos análisis, ¿no? Entonces te haces los análisis, en esos análisis aparece algo, ¿no? Y entonces ese doctor inmediatamente te dice, oye, entonces tienes que ir al especialista. Si tu dolor era del estómago, pues te va a mandar con el especialista, con el gastroenterólogo. Si era del corazón, pues te va a mandar con el cardiólogo. Si era de los pulmones, con el, no sé, ¿no? Entonces te va a canalizar. Entonces el banco es como el médico general. Entonces vas a poder llegar con el banco, decir, tengo necesidad de hacer operaciones, ¿no? De recibir depósitos y de hacer pagos. Y el banco, pues es el lugar indicado para hacer tus operaciones. Si tú ya quieres algo específico, si quieres contratar un seguro, si quieres ahorrar, si quieres ahorrar para el retiro, si quieres hacer una inversión, el banco ya no es el lugar, tienes que ir con el especialista. Claro, el banco, a diferencia del doctor, te va a decir que él es especialista y que es un grupo financiero muy grande y que tiene operaciones en veto a saber, ¿no? Entonces, pero no, tú debes por tu cuenta entonces buscar al especialista. Entonces, si tú vas con el médico general y te dice, tienes un problema en el corazón, ¿no? Entonces, pero yo te puedo atender, ¿no? Si quieres, yo te opero, ¿no? Entonces, en ese momento tú dices, oye, no, yo quiero, pues, 2 o 3 opiniones, ¿no? Y entonces tú vas a buscar, pues, al mejor cardiólogo de México, ¿no? O un cardiólogo que te recomienden o que sea muy bueno, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, tú llegas con el banco, le dices, quiero ahorrar, y entonces el banco te va a decir, claro, tengo pagarés y tengo eh, fondos y tengo una serie de cosas, ¿no? Pero la tasa que te van a dar, como ya vimos, te van a tratar de mantenerla lo más pequeña posible, ¿no? Porque pues, su negocio es ganar por el diferencial de tasas. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar al especialista. ¿Quieres un seguro? Busca un especialista en seguros, una aseguradora. ¿Quieres una inversión? Busca un especialista en inversiones.
¿Quieres un ahorro para el retiro? Bueno, pues busca un especialista en ahorros para el retiro. Entonces va a haber varias opciones en el mercado que a lo mejor no son las más comunes porque no vemos tantos anuncios de ellas, ¿no? Pero si le buscan un poquito, las encuentran, ¿no? Porque ahí están, ¿no? Entonces, en ese sentido, dependiendo de tu necesidad financiera, vas a escoger al especialista que te la va a resolver, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, sí, el banco no es buena opción si queremos ahorrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿para qué es el banco? El banco nos va a servir para tener nuestra cuenta. Definitivamente necesitamos una cuenta de banco porque nos la piden para muchísimas cosas. Inclusive si quieres viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, para que te den la visa, pues necesitas demostrar que tienes una cuenta de banco, ¿no? Entonces, necesitas una cuenta de banco para básicamente muchísimas cosas. Y esa cuenta de banco, pues la vas a utilizar para recibir pagos, ¿no? Si tú tienes clientes, si tú vendes, si tú trabajas, lo que sea, ¿no? Pues te van a pedir una cuenta de banco para depositarte. Entonces, tienes que tenerla. Y por otro lado, para hacer pagos. Tú vas a pagar la luz, vas a pagar el agua, vas a pagar muchas cosas, ¿no? Vas a pagar la tarjeta de crédito, ¿no? A través de tu cuenta de banco, ¿no? Porque pues tampoco vas a andar con efectivo por la vida, ¿no? Entonces, no es seguro y no es práctico, ¿no? ¿Qué pasa con esa cuenta de banco? Debes escoger una cuenta de banco. De entrada, pues una normalita, ¿no? No las supercuentas de banco que te van a pedir a lo mejor que mantengas un mínimo muy alto, ¿no? Y te van a cobrar comisiones si lo tienes bajo, pero tampoco que sea la más básica, porque generalmente las cuentas más básicas son las de nómina. Pero resulta que esas cuentas de nómina tienen muchas limitaciones, ¿no? No puedes hacer muchas cosas con esas cuentas. Muchas veces ni siquiera la contratas tú, la contrata la empresa para la que trabajas. Y entonces ahí tienes un problema porque entonces tú no eres totalmente dueño, por llamarle cierta forma, de esa cuenta. Si tú ya tienes una cuenta de nómina que te abrieron en algún trabajo, en el momento, lo que tú puedes hacer es acudir a tu banco y preguntar cómo puedes convertir esa cuenta de banco, de nómina, en una cuenta normal, ¿no? Entonces, a veces se puede. A veces te tienes que dejar de trabajar para la misma empresa, a lo mejor te cambiaste de trabajo y más. Si ya te acomodaste con esa cuenta, si el banco te queda cerca, si la sucursal está cómoda, si tienes un cajero disponible, cercano, bueno, pues lo que tú puedes es investigar ese banco, cómo volver esa cuenta que solo es de nómina, volverla a una cuenta normal, ¿no? Pero que sea el siguiente nivel, que no sea una cuenta demasiado de cheques o de, ¿no? Tal vez no necesites tanto. Entonces, los bancos van a tener 3, 4 tipos de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente la cuenta que te permita hacer pagos y recibir pagos, ¿no? Te van a dar una cuenta clave, que es clave, pero en vez de B chica lleva B grande, son 18 dígitos, te va a servir para hacer transferencias a todos lados, ¿no? A otras cuentas. Y con eso vas a poder hacer pagos a muchos lugares, ¿no? Entonces, vas a usar esa cuenta, la vas a tener ahí vas a recibir tus ingresos y de ahí vas a hacer tus pagos. Es recomendable si tú eres una persona física no tener cuentas en muchos bancos. Llega a pasar que trabajamos en un lugar, nos abrieron una cuenta, luego nos cambiamos de trabajo y nos abrieron una cuenta diferente. Y cuando voltea uno, al cabo de 10 o 20 años, pues resulta que tiene uno cuenta en 3 bancos diferentes, los 3 nos cobran manejo de cuenta, los 3 no sé qué. Entonces vamos a tratar dentro de lo posible irlas cancelando. A veces es complicado cancelarlas, ¿no? Los bancos les gusta abrir cuentas, pero no les gusta tanto que les cancelen cuentas, ¿no? Entonces, pero bueno, dentro de lo posible, tratar de ir cancelando cuentas para quedarse con una principalmente, ¿no? Entonces, esa cuenta pues te va a servir para hacer muchas cosas. Actualmente existen ya los neobancos. Están surgiendo bancos que son exclusivamente por internet, ¿no? Que no tienen sucursales, no tienen oficinas, todo lo haces a través de tu teléfono. Son muy cómodos, son el futuro, pero aún no son sustituto de un banco normal, ¿no? Todavía les faltan algunos detallitos para sustituir perfectamente a los bancos, ¿no? Entonces, no tarda, no. Yo creo que pase más allá de 1, 2, 3 años, ¿no? En que un banco, un neobanco exclusivamente por internet va a poder sustituir a un banco normal y te va a poder resolver todas tus necesidades por teléfono o por chat o por internet, ¿no?
o directamente en su página, ¿no? Esos neobancos están haciendo grandes esfuerzos para ponerse a la altura de los bancos normales, ¿no? Hay algunos ya muy avanzados. Los mismos bancos normales, en algunos casos, están creando sus neobancos, ¿no? Entonces, pero siempre queda la tentación de que te tengas que recurrir al banco normal si tienes algún problema con el neobanco. Entonces, de preferencia uno que sea independiente, ¿no? Pero bueno, ya hay algunos bancos en Europa y demás que ya están logrando eso con éxito, ¿no? Entonces no tardaremos en tenerlos por aquí, donde, bueno, ya tendremos, digamos, la gama de servicios pues más completa, ¿no? Actualmente ya se puede hacer cosas bastante con estos neobancos, ¿no? Entonces, estos neobancos ya te dan una tarjeta de débito, una serie de cosas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de los neobancos? Pues la principal es que no cobran comisiones por nada, ¿no? Dado que no tienen oficinas enormes, tienen una oficina pequeña, dado que no tienen sucursales, dado que no tienen miles de empleados, dado que no tienen una red de cajeros por todos lados, lo que hacen es no cobrarte comisiones, ¿no? Entonces es una gran ventaja porque hay veces que sí estamos pagando una cantidad importante en comisiones bancarias, ¿no? Entonces, escoger un nuevo banco no es mala idea o no va a ser una mala idea a lo mejor en 1 o 2 años, porque sí van a poder ser una muy buena opción, ¿no? Y vas a poder hacer todo a través de tu teléfono, ¿no? Entonces, algunos de ellos te dan una tarjeta de débito física, algunos de ellos ya ni siquiera lo hacen así, ya con la pura aplicación de tu teléfono vas a poder ir cobrando y pagando por todos lados, ¿no? Entonces, van a ser una gran opción, ¿no? En algún momento ya hemos hablado de algunos neobancos, pero bueno, si tú le pones en Google neobanco, te van a salir muchísimas opciones. Actualmente en México debe de haber como unas 20 o 30 bancos por internet, ¿no? No todos tienen, todos, como te digo, toda la gama de servicios. Desde mi punto de vista, todavía no sustituyen al 100% un banco normal, pero no les falta casi nada. Yo creo que en muy poquito tiempo vamos a tener neobancos muy competitivos o con la misma gama de servicios o hasta más que los bancos tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que tengas una cuenta de banco de momento, ¿no? Y donde vas a recibir tus ingresos y vas a hacer tus pagos, ¿no? Ahora, en esa cuenta de banco, trata de mantener la menor cantidad de dinero posible, ¿no? Porque, bueno, pues como ya vimos, el banco no es el lugar para tener nuestros ahorros, ¿no? Hola, José Luis. ¿Qué recomiendas para conservar el poder adquisitivo del dinero? Ah, bueno, este es un tema muy interesante. Nosotros tenemos un tema que se llama inflación. Eso quiere decir que cada año los precios suben un poco, ¿no? Ha habido años donde ha subido mucho, ha habido años, ya tenemos unos bastantes años donde la inflación no es tan alta, anda más o menos sobre un 3% anual. Pero eso quiere decir que los precios suben 3% cada año. Si nosotros ese dinero lo guardamos en nuestra casa o lo guardamos en un banco, en una cuenta que no produce intereses, pues vamos perdiendo poder adquisitivo. Ese dinero cada día vale menos y nos alcanza para menos cosas. Entonces, cuando nosotros ahorremos dinero, tenemos que buscar una opción que mínimo nos pague inflación, mínimo nos dé ese 3%, ese 3,5%, ¿no? Y de preferencia, pues un poquito más para que pues le ganemos, ¿no? En este canal, bueno, en el canal de YouTube de Oasis Asesoría Financiera, hemos analizado muchos tipos de inversiones donde pues hay unas que nos pagan el 10%, el 12%, hay unas del 15%, hasta hay algunas interesantes por ahí que puedes ganar el 20%, ¿no? Entonces, generalmente son inversiones de mediano o de largo plazo, pero bueno, puedes tener tasas muy competitivas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que recomiendo para conservar el poder adquisitivo del dinero? Pues invertirlo, ¿no? Invertirlo y en una inversión, pues que nos guste, que nos acomode, que nos funcione, que nos resuelva temas, ¿no? Entonces, como estamos viendo, entonces vamos a tener nuestra cuenta de banco. ¿Cuál banco es mejor? Pues la verdad es que todos son igual de buenos o igual de malos como los queramos ver. Entonces lo que queremos hacer es mantener nuestra operación bancaria, pues limitarla al mínimo, ¿no? No tener cuenta en 3 o 4 bancos, tener solo en una. No tener varias cuentas dentro del mismo banco, porque ya va a pasar, tratar de tener solo una. Y no tener muchas tarjetas de crédito, ¿no? También en algún video hemos hablado de cuántas tarjetas de crédito hay que tener. Entonces, si quieren, búsquenlo en el canal, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos lo que necesitamos son dos, ¿no?
2 es el número ideal de tarjetas de crédito. Si tenemos un negocio, una empresa, pueden ser 3, una para exclusivamente el negocio o la empresa, ¿no? Pero si somos personas físicas, lo ideal serían 2 tarjetas de crédito, una con la cual vas a utilizar hacer los gastos cotidianos, ¿no? Es la que vas a traer todo el tiempo, y es con la que vas a estar pagando pues casi todo, ¿no? Vas a comer, vas al súper, vas a no sé qué, lo pagas con la tarjeta de crédito número 1, ¿no? Esa tarjeta de crédito la vas a pagar completita a fin de mes, ¿no? Y te vas a financiar ahí unos días, pero no vas a pagar intereses, ¿no? La segunda tarjeta va a ser para emergencias, para gastos grandes, para compras a meses sin intereses, etcétera, ¿no? Entonces va a ser una segunda tarjeta. Si necesitas entrar de emergencia a un hospital, pues vas a tener que poner esa tarjeta un poquito de depósito, ¿no? Si ves que necesitas cambiar la sala y ves que hay una sala que te interesa, que vale 20,000 pesos a meses sin intereses, bueno, puedes comprarla con esa segunda tarjeta, ¿no? Teniendo en cuenta siempre pues tus pagos y también pagarla completita a fin de mes, ¿no? ¿No? Si quieres irte de vacaciones y vas a gastarte a lo mejor 30, 40, 50 pesos, bueno, pues lo pagas con la tarjeta esa, ¿no? Con la tarjeta número 2. También la vas a pagar completita a cada mes, ¿no? Pero ahí vas a tener las compras como diferidas, ¿no? Compras grandes, compras a meses sin intereses, etcétera, ¿no? Esas 2. Y esa segunda tarjeta la vas a tener también para emergencias, ¿no? Para cualquier situación vas a echar mano a esa tarjeta. Entonces, con esas 2 es suficiente, ¿no? Y entonces así tú vas a tener y vas a estar operando de esa manera. Si tú vas a pedir créditos, bueno, con base en esa cuenta de banco, bueno, pues tú vas a poder de ahí analizar tus créditos. Muchas veces te van a llegar a ofrecer créditos de otros bancos, ¿no? Entonces, y a lo mejor la tasa está muy atractiva, ¿no? Yo te recomiendo que dentro de lo posible, si ya escogiste un banco, contrates con el mismo banco, porque entonces así ya nada más te peleas con uno, ¿no? Básicamente, ¿no? Si te contratas con otro banco el crédito, luego tienes que hacer bancos de tu cuenta a la otra cuenta, además, el otro banco, pues te va a como captar de cliente y entonces, pues va a estar ofreciendo otros productos, ¿no? En algún momento puede ser que hasta te hagan abrir una cuenta ya. Por ejemplo, si tú contratas un crédito hipotecario con otro banco, pues ese banco te va a hacer abrir una cuenta dentro de ese mismo banco. Y entonces en el momento que te das cuenta ya tienes 2 cuentas de banco. La cuenta de banco que manejabas antes y ahora la cuenta de banco que necesitas para pagar el crédito hipotecario, ¿no? Y si ves que conviene mucho ese crédito hipotecario, pues te conviene a lo mejor cancelar la cuenta número 1 y mudarte al banco, ¿no? Al otro banco, ¿no? Pero bueno, llega a pasar que entonces, por eso te digo que al final de unos años, pues ya luego uno tiene cuentas por todos lados, porque bueno, llega a pasar todo eso. Dentro de lo posible, tratar de mantener esas cuentas al mínimo, ¿no? De preferencia solo una cuenta y de preferencia tratar. Si ves un crédito muy atractivo con otro banco que no es el tuyo, trata de preguntar en tu banco si tienen algo parecido, ¿no? Si tuviste un anuncio de crédito hipotecario a 9.90, ¿no? A veces les encanta esa tasa, ¿no? Entonces tú puedes ir con tu banco, aunque sea diferente, decirle, oigan, vi este anuncio con esa tasa, ¿qué tasa es la que tienen ustedes, no? Si es demasiada la diferencia, bueno, pues a lo mejor sí te conviene cambiarte de banco, ¿no? Pero lo más probable es que tengan algo muy similar o que te la puedan casi igualar, ¿no? Entonces, pues ya mejor lo contrates con tu banco porque, bueno, al final, pues ya los conoces y pues más vale a lo mejor malo por conocido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tratar de trabajar en un banco. ¿Qué va a pasar con tus ahorros, no? Supongamos que tú ya, pues, empiezas a trabajar, te empieza a caer dinerito y empiezas a recibir ahorros, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa. Coméntenos, pues, cómo les ha ido con los bancos, les han funcionado, cuántas cuentas de banco tienen al final, cuántas tarjetas de crédito manejan actualmente, ¿no? Entonces, cómo les funciona, se pelean con los bancos o les ha ido bien, ¿no? Hay gente que no, que le ha ido bien, hay gente que le va muy mal y generalmente pasa pues porque sí somos a lo mejor un cliente que al banco pues no le interesa tanto porque somos pequeñitos, ¿no? Entonces, básicamente la clientela del banco pues son los deudores y son las empresas grandes generalmente. Pero bueno, entonces coméntenos qué tal les ha ido. Y entonces, ¿cómo podemos ahorrar, no? Sí,
ustedes quieren ahorrar, bueno, lo principal es, supongamos que ya tienen su cuenta de banco, ahí les pagan su sueldo, de pronto les cae su aguinaldo, de pronto les cae algún bono y demás, y resulta que en determinado momento ya tiene una cantidad importante en esa cuenta de banco que no les paga intereses o les paga un interés muy pequeñito, ¿no? Generalmente las cuentas de cheques, las cuentas corrientes no pagan intereses. En algunos bancos medianos pequeños a lo mejor te dan el 1%, el así, ¿no? Pero pues básicamente es casi nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Inmediatamente una vez que tú empieces a notar que tienes un poquito más de dinero, ¿no? A lo mejor ya tienes 5,000 pesos ahí en la cuenta de banco, ¿no? 10,000 pesos, lo que sea, pues inmediatamente llevárnoslo a invertir a otro lado, ¿no? ¿Qué otros lugares para invertir hay? Bueno, pues hay muchos. Por un lado tenemos los fondos de inversión, ¿no? ¿Qué son los fondos de inversión? Pues son, como tal, son vaquitas, ¿no? Que se constituye entre mucha gente. Lógicamente hay una empresa que administra la vaquita, ¿no? Pero bueno, básicamente es una vaquita, ¿no? Y con esa vaquita se compran instrumentos que pagan una mejor tasa, ¿no? Se compran CETES, se compran bondes con el gobierno, se compran acciones, se compran títulos de deuda de las empresas y demás, ¿no? Hay muchísimos tipos de fondos de inversión. Hay de renta fija, hay de renta variable, hay en pesos, hay en dólares, ¿no? Hay unos que pagan un mejor interés, otros un poquito menos y demás, ¿no? Entonces, lo principal es que nosotros escojamos algunos fondos de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué empresas de fondos de inversión? Probablemente, como les decía, pues no sean empresas a lo mejor que se anuncien tanto como los bancos, por eso a veces no las ubicamos tanto. Pero bueno, si nosotros ponemos, por ejemplo, algunas empresas operadoras de fondos de inversión, nos van a salir pues varias, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de los bancos tienen sus operadoras de fondos de inversión, pero al banco no le conviene ofrecerlos tanto porque el banco le conviene tenerte con una inversión en pagarés y cosas así, ¿no? El pagaré generalmente es una inversión a 28 días o con un plazo fijo, ¿no? Y te pagan a lo mejor un 2%, un 3%. Si tú sin saber llegas al banco y le dices, oiga, ya no quiero tener estos 10,000 pesos en mi cuenta de banco, quiero que me paguen intereses por ellos, bueno, lo primero que va a hacer el ejecutivo es te los va a mandar a un pagaré y en vez de darte 0% de interés, a lo mejor te va a dar el 1 o el 2 o el así, ¿no? Pero bueno, tampoco es una muy buena tasa, ¿no? Si tú quieres invertir en fondos de inversión, el mismo banco tiene, pero generalmente te va a pedir una cantidad más alta, ¿no? Porque, bueno, lo que el banco le conviene es dejarte en los pagares, ¿no? Entonces, el pagaré sí te lo van a abrir con 1,000 pesos, el fondo de inversión a lo mejor ya necesitas 20, 50, 100, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay otras operadoras de fondos que tienen fondos de inversión más accesibles. Entonces, tú puedes investigar un fondo de inversión o una operadora de fondos de inversión. Generalmente las operadoras no tienen solo un fondo, tienen una familia de fondos, ¿no? Hay unos de corto plazo, de mediano plazo, etcétera, ¿no? Te digo pesos, dólares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, eh, eh, tenemos, por ejemplo, una operadora de fondos, por ejemplo, tenemos por un lado Actinver, ¿no? Tenemos por otro lado otra que se llama Cifondos, ¿no? Tenemos otra que se llama Multiva, tenemos otra que se llama GBM, tenemos otra que se llama Más Fondos, ¿no? Tenemos otra que se llama, estos son de los bancos, Invex, ¿no? Que algunas también son casas de bolsa. Tenemos, a ver qué me suena, otra que se llama Value, otra que se llama Vector, ¿no? Entonces, bueno, en realidad hay muchas opciones de operadoras de fondo de inversión. En México debe de haber, no sé, unos 20 o 30 así opciones nada más de que salieron ahorita, ¿no? Entonces, bueno, uno puede escoger una operadora de fondos de inversión y en esa operadora abrir una cuenta, ¿no? La mayoría de ellas se pueden abrir desde internet, ¿no? Y no son de tener sucursales por todos lados, tendrán 2 o 3 a lo mejor en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, tal vez la primera vez
puedas ir a la sucursal, pero bueno, generalmente podremos abrir cuenta desde nuestra computadora, ¿no? Abres una cuenta como si fuera una cuenta de banco, te piden identificación, comprarte a domicilio, un par de cosas, y abres tu cuenta de los fondos, y ahí te van a salir la familia de fondos y podrás escoger alguno. ¿Cuáles te recomiendo? Por un lado, tener un fondo de emergencias, ¿no? Lo que le llaman fondo de emergencias, que ahora fue muy socorrido en la pandemia. Bueno, vamos a tener un fondo de inversión que sea de liquidez inmediata o 24 horas máximo, donde podamos tener ahí parte de nuestros ahorros. Lo ideal es de 3 a 6 meses de nuestro ingreso tenerlo ahí. Y ese fondo, pues vamos a estar a lo mejor obteniendo una tasa, a lo mejor un 3, un 4, un 5%, ¿no? 6% probablemente, ¿no? Va a ser un fondo de corto plazo y vamos a estarlo invirtiendo en deuda gubernamental, en CETES, bondes y demás, y también en deuda de empresas, ¿no? Es decir, empresas muy grandes que necesitan dinero y emiten bonos, ¿no? Y entonces no son acciones de las empresas, son bonos que venden las empresas, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser un muy buen primer paso. Esa cuenta de fondos de inversión nosotros la vamos a ligar con nuestra cuenta de banco. Ahí mismo nos van a preguntar con qué cuenta de banco la queremos ligar, ¿no? Algunas de esas empresas, por ejemplo, Actinver, tienen banco, ¿no? Entonces, pero les digo, lo ideal es que tengamos una cuenta de banco que sea como de un banco mucho más comercial para que tengamos mucho más acceso a ella. Aunque el banco Actinver a mí se me hace bastante bueno y funciona bastante bien como banco normal, ¿no? Pero bueno, si ustedes ya tienen una cuenta de banco en otro lado, pues utilicen esa, ¿no? Entonces van ustedes a ligar esa cuenta de banco con sus fondos de inversión y van a poder hacer transferencias de su cuenta de banco cada vez que junten un dinerito, lo mandan al fondo de inversión o cuando quieran hacer un retiro del fondo de inversión, lo mandan a su cuenta de banco para poderlo sacar en el cajero, ¿no? Entonces, o en un cheque o como sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a encoger fondos de inversión, ¿no? Y en ese mismo fondos de inversión vamos a encontrar otros fondos de mediano plazo, otros de largo plazo y demás, ¿no? Vamos a encontrar fondos en acciones, vamos a encontrar una cantidad muy, muy, muy grande en su familia de fondos. En ese sentido, es conveniente hablar con un asesor financiero de los fondos de inversión para que les diseñe una estrategia. No tiene costo, ¿no? Ustedes le van a decir, oiga, señor asesor, yo quiero ahorrar en esta institución y quiero ahorrar para mi casa dentro de 10 años, quiero ahorrar para mi retiro dentro de 30 años y quiero ahorrar para un viaje dentro de un año, ¿no? Entonces, ¿qué fondos me pueden funcionar, ¿no? Y entonces, el ejecutivo de los fondos de inversión les va a sugerir una combinación de 2 o 3 fondos, ¿no? Porque es mejor opción ahorrar en fondos de inversión. Los fondos de inversión, su modelo de negocios es distinto. Ellos al final no dan préstamos, ¿no? No dan créditos. Los que tienen bancos sí, pero ese es en la parte de banco. El fondo de inversión, la operadora de fondos de inversión como tal, no presta el dinero más que pues a las empresas cuando compran los bonos, ¿no? Entonces, pero no es que lo preste al público en general, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que el fondo de inversión va a ganar una comisión por las inversiones que haga por nosotros, ¿no? Si nosotros metemos nuestro dinero en un fondo de inversión y ese fondo de inversión lo invierte y nos va a cobrar una comisión del 1%, un 1,5% al año por manejar esa cantidad de dinero y tenerla invirtiéndose. Entonces, resulta que el objetivo del fondo de inversión sí está alineado con el nuestro porque su función, su objetivo será conseguir la mejor tasa posible. Mientras más ganemos nosotros, más va a ganar el fondo de inversión, ¿no? Entonces, eso es la gran diferencia con los bancos, ¿no? Entonces, allá nos trataban de mantener con una tasa bajita. Aquí, mientras mejor tasa nos consigan, pues más contentos vamos a estar, más va a crecer nuestra cuenta y más va a ganar la operadora de fondos, ¿no? Otra opción para invertir son las casas de bolsa. En algunos casos son las mismas, ¿no? Estos operadores de fondo a veces tienen casa de bolsa, en algunos casos son independientes. Las casas de bolsa también funcionan muy bien. Ahí es donde vamos a comprar acciones, vamos a también comprar fondos, pero son otro tipo de fondos, son los que llaman fondos indizados. Vamos a poder invertir en bienes raíces a través de una casa de bolsa con poquito dinero, etcétera.
También podemos abrir nuestra cuenta, va a ser el mismo procedimiento, abrimos nuestra cuenta, ligamos nuestra cuenta de banco, depositamos, cada vez que tengamos un dinero extra, lo mandamos para allá y lo vamos invirtiendo, ¿no? También podremos hablar con un ejecutivo de vez en cuando para decirle, oye, ¿qué me sugieres, no? O si no, hay muchos videos en YouTube donde muchos asesores financieros como yo analizamos esas inversiones y hacemos recomendaciones, qué fondos están buenos, qué ETFs están buenos, qué acciones están buenas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con eso pues uno va aprendiendo un poquito más dónde invertir. Pero definitivamente pues el banco no es buena opción para dejar nuestros ahorros, ¿no? Entonces, como estamos viendo, pues el banco es necesario, es un negocio que vamos a seguir utilizando, ¿no? Vienen los neobancos, probablemente en el corto plazo sea mejor tener nuestra cuenta en un neobanco. Los mismos bancos grandes tradicionales tendrán que cambiar porque la competencia con los neobancos va a estar muy fuerte. Si no se ponen las pilas, desaparecerán, ¿no? Hemos visto muchas veces, por ejemplo, grandes empresas que al final pues no entendieron a su consumidor y al final pues les fue muy mal, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocen ustedes el caso de Kodak, ¿no? Kodak era una empresa de cámaras fotográficas, ¿no? Pero el negocio principal de Kodak era vender los rollos, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, los que tengan más de 35, 40 años, bueno, pues nosotros antiguamente comprábamos una cámara y cuando ibas de viaje o si ibas a un evento, pues tenías que comprar el rollo fotográfico, que era un cilindrito, ¿no? Se lo metías a la cámara, le hacías ahí una operación mecánica y bueno, tomabas tus fotos, había de 24, de 36, de 12, y luego tenías que mandar a revelar los rollos. Entonces, bueno, Kodak, su principal ingreso era por venta de rollos fotográficos. Las cámaras casi te las regalaban mientras compraras los rollos fotográficos que eran caros, ¿no? Entonces, cuando empieza la fotografía digital, bueno, pues Kodak no entendió que el negocio no era vender rollos fotográficos, era pues que las gentes querían tomar fotos, ¿no? Y entonces, de hecho, los primeros en tener la cámara digital fueron Kodak y pues lo desecharon. Alguien más lo hizo, Sony tomó la batuta, ¿no? Y pues se fue a las nubes con las cámaras digitales y Kodak poquito después desapareció porque ya nadie le interesaba comprar rollos fotográficos porque, bueno, pues ya no necesitabas de ellos, pues porque pues ya podías tomar las fotos con tu cámara digital, imprimir o revelar solo, ya no se llamaba revelar, imprimir solo las que te gustaban, ¿no? Porque el tema con el rollo es que tú no podías escoger, tú tomabas un rollo de 36 fotos, lo mandabas revelar, salían las 36 fotos y a lo mejor pues unas no funcionaban, ¿no? Tú cuidabas mucho a la hora de tomar fotos, no tomabas fotos de cualquier cosa como ahorita, ¿no? Si te ibas de viaje y solo llevabas unos cuantos rollos, pues cuidabas muchísimo las fotos, ¿no? Por eso, de nuestra infancia, pues a lo mejor tú tienes unas cuantas fotos, ¿no? En cambio, ahora nuestros hijos, pues tienen millones de fotos, porque pues les sacamos foto por todo, porque no importa, no cuesta tomarle la foto, ¿no? Por ejemplo, otra empresa que tampoco entendió su mercado fue Blockbuster, ¿no? Entonces vimos que pues ya no existen los Blockbusters, ¿no? Entonces antes tú ibas a Blockbuster, rentabas la película y pues la tenías que devolver al día siguiente, a los 2 días, y si no la devolvías, pues te cobraban una multa, ¿no? Y entonces, pues Blockbuster, en vez de entender que su negocio era entretener personas, pues entendió que su negocio era rentar películas, ¿no? Y entonces hacía todo lo posible por rentar más películas, ¿no? Pero el problema es que pues la gente no le empezó a gustar que le cobraran multas cuando no devolvía sus películas a tiempo, ¿no? Y entonces llega Netflix y bueno, pues ya vimos que ahora pues todos vemos todo en Netflix y o vamos al cine, ¿no? Pero ya no rentamos películas, pues porque era una lata, ¿no? Rentarlas era divertido, pero devolverlas era muy, muy incómodo, ¿no? Entonces, bueno, desde ese tipo de cosas, los bancos les puede llegar a pasar que si no se ponen las pilas, pues van a empezar a tener problemas porque van a llegar estos neobancos, los cuales pues vienen con todo el ímpetu, vienen con toda la tecnología, nos van a poder resolver nuestros problemas mucho más fácilmente. Como les digo, todavía no son perfectos sustitutos los neobancos de los bancos tradicionales, pero están a nada de serlo, están a punto de serlo.
Y este año avanzaron muchísimo porque, bueno, todo el mundo estaba metido en su casa haciendo cosas, ¿no? Y entonces, pues seguramente ya a lo mejor en 1 o 2 años van a ser perfectos sustitutos y todos nos vamos a empezar a cambiar a los neobancos, ¿no? Entonces, básicamente yo he probado 2 o 3, he probado uno que se llama Iván, ¿no? Que es de Banregio, ¿no? He probado otro que se llama Albo, la verdad muy bien. Hay otros, que conozco que hay mucha publicidad por ahí. Pueden ustedes también investigar sobre los neobancos y pues van a encontrar varios y pues pueden ustedes empezar a comparar si el neobanco les resuelve toda su vida en cuestiones bancarias. No puede ser que ya suceda. Entonces, en ese sentido, pues los bancos tradicionales tendrán que ponerse las pilas, volverse mucho más digitales, tener muchos mejores servicios, ¿no? Y también, y como les digo, pues también es muy importante no tener nuestros ahorros en el banco. Hemos visto también últimamente que hay personas que tienen sus ahorros en el banco y que hay veces pues les hacen fraude y demás. Otro problema que tienen los bancos es que demasiada gente sabe de nuestros datos y demasiada gente sabe nuestro saldo. Cada vez que tú llamas al banco, pues te atienden en un call center enorme y esa persona que te atendió en el call center, no es que pensemos mal de ellos, ¿no? Pero pues tiene acceso a todo tu dato, tiene acceso a tu saldo, tiene acceso a tu cuenta, tiene acceso casi casi a toda tu información, ¿no? Entonces, y muchas veces cuando tenemos un problema, nos van llevando por el banco y andamos contando nuestra historia por todos lados y un montón de gente se entera de cuál fue nuestro problema. Si teníamos 100,000 pesos y se los llevaron o nos hicieron fraude o nos clonaron la tarjeta, pues medio banco se entera de qué sucedió con nosotros. Bueno, no medio banco, pero mucha gente se entera qué sucedió y le tienes que andar explicando y tienes que hacer una acá, ¿no? Entonces, el problema es que demasiada gente tiene acceso a mi información dentro de un banco. Y si tenemos un banco que tiene 10,000 o 15,000 empleados, pues con que 20 o 30 tengan acceso a mi cuenta, pues ya son demasiados, ¿no? Y si encima el banco no paga buenos sueldos, bueno, pues hay incentivos para que esos empleados bancarios, ¿no? Pues en determinado momento traten de compensarse por algún otro lado, o algún conocido de ellos, o algún familiar, además. Entonces, por eso hemos visto que los bancos tienen muchos problemas de seguridad últimamente, ¿no? Generalmente son problemas internos, ¿no? Porque, bueno, por el modelo de negocio que tiene el banco, demasiada gente tiene acceso a nuestra cuenta, ¿no? Y entonces, pues eso ya es un problema, ¿no? Entonces, a través de un no banco o a través de un fondo de inversión o casa de bolsa, bueno, pues eso se limita muchísimo. Solo muy pocas personas van a poder ver nuestros, a lo mejor será 1 o 2 personas las que podrán tener acceso a nuestra información contra 20 o 30 que a lo mejor la tienen a través de un banco, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otro tema por el cual no conviene tener nuestros ahorros en el banco porque, bueno, demasiada gente se entera de lo que podemos llegar a tener ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos terminó el tiempo, amigos. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Y la próxima semana no vamos a tener programa porque, bueno, vamos a estar haciendo un receso por Navidad y Año Nuevo, pero y en enero seguramente vamos a hacer algunos cambios que ya les informaremos en su momento. Pero bueno, en determinado momento, si quieren ver más información de finanzas personales, bueno, no olviden seguirnos en el canal de YouTube que se llama Oasis Asesoría Financiera y pues ahí nos podrán también hacer preguntas, mandar mensajes, comentarios, todo lo que necesiten, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Esto fue todo por el día de hoy y que tengan una gran semana. Feliz Navidad, que pásenla muy bien con sus seres queridos, aunque sea de forma virtual, ¿no? Cuídense, traten de no salir y hasta enero. Bueno, hasta luego. Bye bye.